Sobre todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a Boa intentar tarde. hacer así Boa una tarde. Boa tarde. revisión, una tarde, una revisión de los avances que hemos habido últimamente en el test de panorama y que son muy importantes y que nos posicionan en una posición muy aventajada a la hora de lo que están incorporando y sobre todo su precisión. ¿De acuerdo? Tenemos una gran precisión con el test de panorama. Entonces, os voy a presentar cuál es el guión que vamos a seguir y cómo vamos a ir avanzando en la presentación. Vamos a hacer, lo primero es actualizar lo que ha aportado el test de panorama recientemente. Haremos una visión principal de qué es lo que ha conseguido con un super estudio prospectivo que ha realizado y trae sólidas datos que refuerzan la investigación que no han cesado nunca de hacer. Y eso es muy importante. Después haremos unas novedades de cómo desde el Laboratorio Echevarne hemos cambiado el nombre y hemos incorporado una nueva prueba. ¿De acuerdo? Miraremos en qué consiste y qué estamos analizando con esa nueva prueba. En el punto 3 miraremos cada una de las pruebas, qué marcadores genéticos estamos analizando para comprender cuál es la mejor opción para cada tipo de embarazo, que lo podremos resumir en el punto 4, en el cual veremos para quién es cada una de las pruebas más idónea. Finalmente, seguiremos con el punto 5, donde daremos las recomendaciones también según guías internacionales y acabaremos con un pequeño resumen o comentario de las bondades y mejoras que presenta el test. ¿De acuerdo? Pues vamos a Bueno, comenzar con el primer punto, que tenemos que pensar que hace ya 10 años que el test de Natera salió al mercado y comenzamos a competir o a dar este servicio a las mujeres embarazadas para ayudar a comprender mejor su tipo de embarazo. En este tiempo y recientemente hemos podido ver que las guías internacionales están dando la importancia y la utilidad que tiene el test prenatal no invasivo en sangre materna en diferentes modalidades. En estas guías describen muy bien a qué grupo de mujeres es mejor utilizarlo, qué información pueden obtener y cómo el test de panorama se adapta muy bien a ellas. A continuación, también destacaremos una de las publicaciones recientes que ha hecho de un estudio prospectivo muy importante en Natera sobre la validación del 22q, nos dará una gran importancia, y luego cómo, además de la importancia que tenían 13, 18 y 21, también la microdelección 22q es muy importante y está empezándose a abrir la puerta, aunque antes la veíamos también, a las alteraciones de los cromosomas sexuales como síndrome de Turner, triple X, doble I, síndrome de Klinefelter. Son una serie de alteraciones que también es importante, aunque de todas ellas el síndrome de Turner es el más importante. Entonces, si hacemos un seguimiento de estos 10 años de evolución del test de panorama, podemos ver que se lanzó en 2013, ya en 2014 se incorporaron las microdelecciones y entre ellas la 22q, fueron los comienzos, pero ya en aquel momento se demostró y se hizo una validación importante. Más adelante, en el 2017, se vio que incluso para los embarazos gemelares también era muy útil el análisis y éramos capaces de diferenciar e informar aquellos embarazos de riesgo para las mujeres embarazadas que antes pues, no había esa posibilidad con rigurosidad y precisión. Después, en el 2018, vimos que la fracción fetal era importante. Antes no se había tenido en cuenta, pero veíamos que una gran cantidad de material genético del bebé daba más robustez al test. Cuando había poca fracción fetal, el riesgo de que no pudiéramos ver al bebé podría ser un problema. Natera, desde el principio, siempre lo aportó y seguimos aportándolo. Es un valor añadido que tiene el test de panorama al decir cuánto material genético del bebé estamos analizando y eso da fortaleza al análisis. Si no hay suficiente cantidad fetal, preferimos repetir el análisis a tener el riesgo de no informar correctamente de ese embarazo. Entonces, la fracción fetal siempre es muy importante. Usamos una metodología que nos permite medirlo directamente, no como una estimación. Los test de contagio hacen una estimación, una aproximación, y nosotros estamos mirando los SNPs y nos permite decir correctamente esta fracción fetal. En 2019
pudimos ver que podíamos diferenciar el ADN materno del ADN fetal y por eso los casos de mosaicismo fetal, mosaicismo materno, mejor dicho, los podíamos identificar y sabíamos que eso no era un síndrome de Turner en el bebé, es que la madre tiene cromosomas X, en algunas de las células de la madre solamente hay un cromosoma X que puede interferir en la interpretación de ese embarazo, pero es simplemente porque la madre con la edad pierde uno de sus cromosomas X en algunas células, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que en ese caso de esa mujer su bebé tenga que tener un síndrome de Turner. Simplemente el mosaicismo materno para esta situación de X0 está presente en la madre, pero no en el bebé, ¿de acuerdo? Y podría ser un motivo de falsos positivos en estas mujeres que tienen estos mosaicos en ellas y los bebés están bien. Ahora, recientemente, desde 2021, se ha incorporado la inteligencia artificial, se ha hecho un estudio prospectivo muy importante que ha demostrado la gran valía y la robustez del test de panorama. Por lo tanto, como decimos, 10 años de innovación continua, que esto nos ha permitido, sobre todo con este estudio, el estudio SMART, conseguir toda la gran información que tenemos ahora y continuamente vamos demostrando que es un test muy robusto, muy fiable y el único que diferencia verdaderamente el ADN de la madre del ADN fetoplacentario para conocer el estado del bebé. Destacar que de todas las compañías que hay en el mercado, 22Q, Natera es la que mejor lo caracteriza. Por mucho que ahora Illumina y otras compañías dicen que también pueden verlo, tienen que aumentar mucho su nivel de profundidad de análisis para conseguir verlo y todavía no tienen publicaciones demostrando que lo hacen. Hablan y dicen que retrospectivamente son capaces, pero no han hecho hacia adelante ningún estudio demostrando que en la población real realmente son capaces de verlas con precisión. ¿De acuerdo? En ese sentido, Natera sí que ha hecho un estudio prospectivo y ha dicho en la población real lo que sí que es capaz de ver. Por último, el siguiente punto es embarazo gemelar. A nivel de embarazo gemelar, informar de la fracción fetal, informar de la cigosidad, informar el sexo fetal de cada uno de los dos bebés, no lo hace nadie. Son 3 puntos muy importantes que para los embarazos gemelares, Natera, el test de panorama, es más eficiente que ningún otro test. ¿De acuerdo? Tenemos que tener muy presente y muy importante este test, este estudio prospectivo a nivel mundial, el estudio SMART, es muy importante. En él han participado más de 20.000 mujeres a nivel mundial, procedentes de 21 centros a nivel de todo el mundo y de todas estas 20.000 mujeres embarazadas, a todas ellas se les ha confirmado a nivel genético su estado, si tenían o no alguna alteración cromosómica. Es un estudio prospectivo muy importante y hay que defenderlo. Nadie ha hecho un estudio como estos recientemente, ¿de acuerdo? Y menos cuando un laboratorio nacional que lleva poco tiempo trabajando no ha hecho ningún estudio. Se basa en las publicaciones que hubieron en su momento, pero no han hecho ningún estudio prospectivo. Usan todos referencias de publicaciones de 2015 o 2016, pero de 2020 no tiene nadie ninguna publicación tan importante como Natera, ¿de acuerdo? Podemos defender esto, que es muy importante. A raíz de este estudio se han hecho 2 grandes publicaciones, una de ellas, la primera, de Peter Darr, donde refuerza la importancia de ser la compañía que mejor identifica y detecta el 22Q. Y después también de este gran estudio prospectivo, destaca la ventaja que también y utilidad que tiene, como ya ha ido demostrando a lo largo desde que nacieron, desde que el test se lanzó, 21, 18 y 13, es muy importante y tiene una gran sensibilidad, especificidad y sobre todo, recordad, Panorama siempre informa del valor predictivo positivo. Las demás compañías no lo enseñan, lo ocultan. Solamente hablan de sensibilidad y especificidad, que dicen que tienen muy buena sensibilidad y especificidad, pero pídeles su valor predictivo positivo. Tardarán en dártelo. No lo tienen. Es importante a los médicos que digan, pregunte usted a su proveedor si Illumina le puede facilitar su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿De acuerdo? Pues bien,
¿Qué tenemos que destacar de este estudio prospectivo tan ambicioso y tan completo? Primero, se han reducido los casos de repetición, esos casos en los cuales no tienes resultado y tienes que hacer un redraw, una nueva toma de sangre para obtener un resultado. Pues ahora esto ocurre con menos frecuencia. Otro de los puntos importantes a destacar es esa mejor detección de la delección 22q. Mejor de como ya antes lo hacíamos. Ahora tenemos un valor predictivo positivo mejorado para 22q también. Y de este estudio también se ha observado una cosa, que incluso cuando no hay resultado, después de hacer redraw y redraws y no hay resultado, eso puede ser indicador de que hay un problema en esa mujer, un problema como la preeclampsia, riesgo de embarazo prematuro o de embarazo a pretérmino, ¿de acuerdo? Entonces, incluso cuando no tenemos resultado de las aneuploidías, sí que puede haber un embarazo de riesgo, de problemas de preeclampsia y problemas en el embarazo. Veamos un poco de dónde vienen estos datos. Aquí se ha comparado en azul lo que se hacía al principio y en verde lo que se ha conseguido al aplicar la inteligencia artificial en este estudio prospectivo. Hemos visto que las sensibilidades pues, se siguen manteniendo bastante bien para el 21, el 18 y el 13. Las especificidades, el haber incorporado la inteligencia artificial ha mejorado un poquito, pero bueno, no ha interferido, no ha empeorado el análisis, todo lo contrario, lo ha mejorado, pero sobre todo donde vemos ventajas es a la hora de las repeticiones, lo knockout. ¿De acuerdo? Aquí hemos reducido bastante la tasa de repetición de redraws, se ha bajado bastante y eso es importante. Antes teníamos una tasa elevada, sobre todo para garantizar un resultado robusto. Otras compañías no repiten tanto, pero tienen mayor riesgo de error y no estar informando del bebé, sino que están informando sobre ADN de la madre, porque la fracción fetal es muy baja. Nosotros preferimos repetir el análisis a poder equivocarnos y no informar correctamente sobre el estado del bebé. ¿De acuerdo? Cosas importantes que hemos encontrado con el análisis. Esa mejor sensibilidad y valor predictivo para detectar 22q. Cuando hablamos de 22q, de esta microdelección, podemos hablar de el conjunto de todas las microdelecciones, que hay algunas que son tan pequeñas como 0,5 millones de pares de bases, que es muy difícil de ver, y esto hace que la tasa de sensibilidad sea baja. Incluso en estos, cuando miramos las más pequeñas, nuestra sensibilidad es buena. Cuando miramos todas, donde sabemos que las que más predominan, las más frecuentes son las de 2,5 millones, cuando el mayor número de casos son de 2,5, mejoramos mucho más nuestra sensibilidad, ¿de acuerdo? De especificidad también vemos que va de paralelo, pero lo importante de aquí es el valor predictivo positivo, que hemos dado un salto importante del que teníamos antes al que tenemos ahora del 52%. Esto, para una microdelección, ninguna compañía tiene un valor predictivo positivo tan fuerte y tan bueno como el que tenemos con el test de panorama. ¿De acuerdo? Como os decía, la importancia de la delección 22q. La más grande es de estos 2,5 millones de pares de bases, pero hay otras más pequeñitas. Estas más pequeñitas son las que pueden dar a errores, no detectarlas y que se escapen. Pues bien, con la inteligencia artificial, el test de panorama es capaz de identificar algunas de estas más pequeñas, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Por lo tanto, se ha visto de este estudio SMART que más del 42% son pequeñas, lo cual habría un mayor riesgo de no detectarlas. El tener la capacidad de poder ver alguna de estas pequeñas amplía nuestro potencial para sí detectarlas. Aún así, hay otro grupo que incluso nosotros tampoco vamos a ser capaces de detectarlas. ¿De acuerdo? Lo importante es que cuando miramos las más grandes, la sensibilidad es muy alta, ¿de acuerdo? Y cuando miramos las más pequeñas, baja un poco esa sensibilidad, pero aún así es buena. Tenemos una sensibilidad de hasta el 83% y un valor predictivo del 53%. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de considerar que nuestra capacidad para ver la 22q es muy buena. Esto es lo que nos permite poder detectar este tipo de alteraciones
es que vamos a poder tomar decisiones, lo que llamamos accionabilidad, ¿no? Podemos decidir pues, el riesgo que tiene ese embarazo y poder actuar sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer punto que destacamos de este estudio SMART es que incluso cuando no tenemos resultado, hemos repetido varias veces el análisis, incluso ahí podemos decidir y dar información de prestar atención a ese embarazo. Se ha visto en esos casos en los cuales el primer Rodedraw no ha funcionado, que en estos casos podían encontrarse que el bebé estuviera muerto, que el parto acabara en pretérmino antes de las 34 semanas, o bien, en muchos casos, incluso esos no redraw, esas no tener resultado, podían ser motivo de que ese embarazo hubiera riesgo de preeclampsia. Por lo tanto, cuando tenemos dos redraw, no tenemos resultado, hemos de advertir a este médico de que vigile ese embarazo porque podría haber algún riesgo, no por alteraciones cromosómicas, pero sí por otros problemas de salud en el desarrollo del bebé. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordando lo que es el test de panorama, es el único test que diferencia el ADN materno del ADN fetal. Las otras compañías, métodos de contagio, lo miran todo, no pueden diferenciar materno de fetal. Y esto es gracias, podemos diferenciar el materno del fetal, gracias a que estamos mirando regiones, los SNP, las letras del ADN, en posiciones en las que nos diferenciamos en la población entre la madre, el papá y el bebé. Estos cambios de una sola letra nos permite identificarlo. Otras compañías estarían mirando regiones donde no hay similitud y simplemente por comparación con regiones de referencia del genoma humano, pues dirían que está presente, pero no sabrían su procedencia, si es materno o fetal. Por lo tanto, el test de panorama es el único que puede diferenciarlo y esto es gracias a que podemos mirar las letras del ADN para conseguir esta diferenciación. De este análisis, como os decía, el poder diferenciar la mamá del bebé nos da unos puntos importantes de fortaleza del análisis de SNP, como es esa mejor precisión en la fracción fetal, poder detectar la triploidía no lo puede detectar ningún test de métodos de contagio. Ellos comparan el 3 con el 21. Si hay 3 copias del cromosoma 3, verán 3 copias también del cromosoma 21 y no podrán decir nada, que esa situación es una triploidía, donde de cada uno de los cromosomas hay 3 copias. Hay 3 copias del cromosoma 1, del 2, del 3 y de todos. Y para ellos esto será una situación normal y no la verán. Los gemelos evanescentes, podemos sospechar de que está presente. No daremos más información, pero sí de que hay un gemelo evanescente y de que tenemos que hacer otros estudios para ver que no interfiera si ese gemelo evanescente tuviera Down, un Patau o un Edwards. El test de panorama es muy preciso para el sexo fetal. Como os decía antes, permite diferenciar que haya un cromosoma extra o en ausencia de origen materno, ya sea por un mosaico o por un tumor o un cáncer en la madre, que cada vez son situaciones atípicas, pero que pueden condicionar el resultado del test prenatal. Y luego, a nivel de embarazo gemelar, la capacidad y potencial de decir que son, si hay cigosidad, si son idénticos o si no son idénticos los bebés. Pues bien, como decíamos, 3 puntos importantes que diferencian el test de Natera, el test Panorama de otros, son estos 3 que vemos aquí ahora. Los gemelos evanescentes, mosaicismo materno y triploidía. Esto diferencia Panorama del resto de test del mercado. Y a nivel de embarazo gemelar, cosas que diferencian también respecto al resto de compañías. Detectar la cigosidad, informar la fracción fetal de cada uno de los 2 bebés, informar del sexo fetal de cada uno de los 2 bebés y que cuando los 2 bebés son idénticos, son monocigotos, además también podemos dar el riesgo de síndrome de Turner y de 22q. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún otro test de embarazo gemelar que pueda dar esta información. ¿De acuerdo? Decir que en embarazo gemelar, el saber si el embarazo es monocigoto o dicigoto,
Es importante porque los dicigotos no suelen ir acompañados de riesgo para los dos bebés. Sin embargo, un porcentaje de los embarazos que son monocigotos puede haber un problema de transfusión de sangre entre los dos bebés que impliquen que uno de ellos tenga más riesgo que el otro. ¿De acuerdo? Entonces, considerar esta situación es muy importante porque tienen mayor riesgo de problemas entre ellos. Por lo tanto, si tenemos que tener algo en cuenta importante que ha incorporado Natera con su test de panorama es la inteligencia artificial. Esto ha dado un salto adelante con más de 3 millones de tests ya realizados, que al incorporar esta tecnología ha mejorado mucho y ha reducido esa tasa de repeticiones y ha mejorado mucho esa tasa de detección del 22. Por lo tanto, con esta tabla podemos destacar todos los logros que han conseguido ahora al incorporar la inteligencia artificial. Si fijamos en la parte de arriba, en azul, mayor precisión y fiabilidad. Esto nos permite tener una menor tasa de falsos negativos. No nos equivocamos, vemos todo con precisión. Valor predictivo positivo, muy importante. Tenemos los mejores valores predictivos positivos y los comunicamos, no los ocultamos. Y a nivel de sexo fetal, hay una alta seguridad y garantía de lo que decimos se corresponde. Muchas veces estamos diciendo genéticamente es un niño y ecográficamente no lo es. ¿Quién tiene la razón? Pues se ha visto que genéticamente lo que decimos con el test prevalece sobre lo que está diciendo la ecografía. Estas discordancias en el sexo pueden ser problemas en el bebé, dismorfismos sexuales. Hay que insistir de que en estos casos de discordancias entre el sexo genético y ecográfico, prestar atención y hacer un seguimiento porque puede haber un problema detrás. Otro de los grandes progresos que se ha hecho es a nivel de embarazo gemelar, que tenemos 3 puntos importantes también a detectar, como hemos comentado, detectar cigosidad, sexo fetal de cada bebé y fracción fetal de cada gemelo. ¿De acuerdo? 3 puntos importantes a nivel de embarazo gemelar. ¿Y qué otras cosas más nos aportaba? Otros resultados, cuando no hay resultado, también es importante. Por ejemplo, riesgo de que haya preeclampsia o otros problemas, detección de gemelo evanescente o triploidía, cosas que no podían pasar desapercibidas y decir que todo va bien, o bien mosaicismo en la madre. ¿De acuerdo? Todo esto hace esa ventaja que da el test prenatal de panorama que nos permite pues, un mejor descubrimiento de cuál es la salud del bebé. De acuerdo, esta es una revisión rápida de qué es lo que ha aportado Natera en estos últimos años, sobre todo con este test, sobre este proyecto prospectivo del SMART. ¿Qué hemos hecho a nivel comercial en Echevarne? Hemos hecho 2 apuestas para conseguir abarcar más posicionamiento en el mercado. Y una de ellas fue cambiar el nombre. Al principio llamábamos básico cuando informábamos de 22Q. Consideramos que llamar básico al 22Q era quitarle importancia y era mejor darle el nombre de plus para decir esto es importante, mirar la microdelección es importante y lo hacemos muy bien. Y eso, pues esto fue el motivo de que cambiar el nombre de básico a plus. Por otra parte, nos encontrábamos que teníamos que ofrecer una prueba que fuera mucho más sencilla, donde solamente miramos 21, 18 y 13. Y hemos generado esta nueva prueba donde solamente vamos a mirar esto. 21, 18, 13 y sexo fetal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta marzo de 2023 teníamos solamente 3 pruebas. El TPNI básico, el TPNI ampliado y los casos especiales que no podemos analizar con test de panorama. ¿Qué hemos hecho ahora? Simplemente mantenemos los 2 anteriores, el ampliado y los especiales, y hemos cambiado el nombre en este, en el TPNI Plus, que hemos pasado de básico a TPNI Plus. Y luego, esto ha sido el cambio de nombre, el contenido y el nombre de la prueba es el mismo, y luego lo que hemos hecho es incorporar una nueva prueba que antes no teníamos, o por lo menos en los últimos 2-3 años no la teníamos, y que es más sencilla y miramos menos cosas y la hemos llamado pues TPNI. Es una nueva prueba que hemos incorporado. Pues bien, ¿qué informa cada una de estas pruebas? Con el TPNI, esta prueba más sencilla, estamos informando 13, 18, 21 sexo y como estamos con panorama, la triploidía. O sea que la triploidía también se aportará en esta prueba más sencilla, ¿de acuerdo? Esta prueba que podríamos decir que sería la más
básica o la más sencilla, lo mínimo que habría que mirar, que se podía mirar, ¿no? Después tenemos el TPNI Plus, que lo destacamos porque vamos a mirar, además de las aneuploidías en los cromosomas sexuales, sobre el síndrome de Turner, sobre todo 22q. Con el Plus incorporamos dos parámetros que las guías están insistiendo que también hay que añadirlos, como es el síndrome de Turner y el 22q. El ampliado, lo que hacíamos es ampliar a 4 microdelecciones más, y en los casos especiales tenemos poca capacidad de dar mucha información y damos lo mínimo, 21, 18, 13 y sexo. Y cuando hablamos de sexo, solo hablamos de la presencia del cromosoma Y, ¿de acuerdo? Estamos usando una tecnología de método de contagio para estos casos especiales que son principalmente embarazo gemelar y además por donación de óvulos. De acuerdo, vamos a ver brevemente cuáles son las características de cada una de estas pruebas. TPNI, informa lo mínimo, 21, 18, 13 y sexo fetal. Esta prueba se la vamos a ofrecer sobre todo a los embarazos gemelares que son dicigotos o casos que son por ovodonación. O bien, embarazo único, que solo quieran optar a esta información. Sabemos que, aunque es equivalente por lo que está mirando al triple screening, el ADN fetal siempre tiene menos errores, es más precisa, es más robusta. Hay muchas compañías aseguradoras que lo ofrecen. ¿De acuerdo? Pues esta será una opción. Es la más económica, pero hemos de decir que es insuficiente, porque no estamos ni mirando 22q ni las alteraciones de los cromosomas sexuales como el síndrome de Turner. Para dar una prueba más importante de lo que realmente tenemos que considerar, 13, 18, 21, alteraciones de los cromosomas sexuales y 22q, tenemos el TPNI+. Sabemos que esta prueba es válida, además de para embarazo único, también es válida para embarazo gemelar monocigoto, pero solo el gemelar monocigoto, ¿de acuerdo? En este caso, le podemos ofrecer esta prueba y le podremos ofrecer a ese embarazo gemelar monocigoto información del síndrome de Turner y de 22q. Decir que es una técnica superior al triple screening y, como decimos, el ADN fetal tiene menos errores, más precisa, más robusta. Siempre es lo que con el TPNI Plus estamos dando información de lo que es importante y lo que dicen las guías. Las guías sabemos que 21, 18, 13 es importante, pero ahora también 22q y el síndrome de Turner. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la prueba más recomendable, la más relevante. ¿Qué ocurre si queremos buscar más? ¿Podemos dar más información sin riesgo de hacer amniocentesis innecesarias? Sí, con el TPNI ampliado podemos ver 4 microdirecciones. Sabemos que es solo para embarazo único, los embarazos gemelares no se lo podemos ofrecer, es superior al triple screening porque tiene menos errores y es más precisa. Por lo tanto, una prueba más completa, que vamos a ver más cosas y nos va a dar oportunidad de descartar estos síndromes de microdetección, pues tenemos esta prueba. Y por último, aquellos casos que no podemos analizar con el test de panorama, podemos ofrecer la información de 21, 18, 13 y sexo fetal. Cuando hablamos de sexo fetal, solamente hablamos de la presencia del cromosoma Y. Es solo indicada para embarazos gemelar y por donación de óvulos, o bien para los casos de gemelo evanescente. Es solo para estos casos donde ofreceremos esta prueba. Por lo tanto, si recordamos lo que estamos viendo en cada una de ellas, vamos ganando información y estas son lo que vamos a conseguir ver con cada una de estas pruebas. Estas sean las características. Otra forma de verlo es decir, ¿y para quién? ¿A quién le puedo ofrecer yo cada una de estas pruebas? Siempre lo que lo va a condicionar es si el embarazo es único o si el embarazo es gemelar. Si el embarazo es único, le podemos ofrecer las 3 posibilidades. Con cada una de ellas limitamos la información y a medida que pasamos de una prueba a otra más completa, vamos añadiendo marcadores y, por tanto, más información. Entonces, al embarazo único le podemos llegar a ofrecer cualquiera de las 3, de menos a más información. Si el embarazo es único y es por donación de óvulos, aquí sí que reducimos la información que le vamos a poder ofrecer. Solamente miraremos, le podemos ofrecer el test más sencillo, el TPNI, 21, 18, 13 y sexo fetal. ¿De acuerdo? Estas son las posibilidades de embarazo único. En embarazo gemelar podemos hacer más información si sabemos que es monocigoto, si sabemos que solamente hay una placenta. Es verdad que a veces hay embarazos gemelares monocigotos que pueden tener 2 placentas, son pocos, pero podrían haberlo.
pero sabemos que cuando tengamos la certeza de que solamente hay una placenta y 2 bebés, le podemos ofrecer esta situación y le podemos llegar a dar también respuesta para monosomía X y 22q. Y si es dicigoto, pues nos tenemos que limitar solo a 21, 18, 13 y sexo fetal. Pues bien, una pregunta que nos puede ayudar a diferenciar qué ofrecer en los casos de embarazo gemelar es preguntar, ¿tu embarazo es dicigoto? ¿Son los 2 bebés diferentes? ¿Hay 2 placentas? Vale, pues esta es una primera pregunta, que este tipo de embarazo, la prueba que podemos utilizar sería solamente el TPNI 1558, el más económico, el más sencillo. Si es monocigoto, sí que le podemos hacer el plus. Si no lo sabe, le podemos decir que, bueno, le podemos ofrecer el plus, sobre todo por si es monocigoto. Si resulta que es dicigoto, no le podremos informar de todo. Pero como no lo sabe, bueno, tiene una oportunidad de primero saberlo y es una opción a tener en cuenta. En los casos de donación de óvulos, por supuesto, no hay más, solo podríamos ofrecer esto. Como hemos visto antes, esta es la información que le podríamos ofrecer a cada uno de esos casos en función del tipo de embarazo. Pues bien, recomendaciones. Si tenemos que recomendar un TPNI, tenemos que empezar por el TPNI Plus. ¿Por qué? Era nuestro TPNI básico de antes. Sabemos que es lo que están diciendo las guías. Es lo que hay que recomendar. Es la mejor prueba para evitar amniocentesis innecesaria. Y sobre todo porque estamos mirando lo importante, además del 21, 18 y 13, 22q y las aneuploidías sexuales. Después, si la paciente quiere aún así ver más información, le podemos ofrecer entonces el TPNI ampliado, es la prueba más completa de las que tenemos y nos permite ampliar a enfermedades raras que están bien caracterizadas, sabemos cómo son y podemos orientar y ayudar a tomar decisiones en esa familia. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, sí, esta prueba, que es la más económica, es la más sencilla, pero justamente por eso es insuficiente. Si tenemos que recomendar algo, recomendemos la mejor, ¿de acuerdo? Esta, pues bueno, son aquellos casos en los cuales, pues bueno, hay alguna dificultad económica o no quieren ver, con esto sería lo importante, ¿de acuerdo? ¿Y por qué insistimos tanto con el TPNI Plus o el 22Q? Porque hemos visto que el síndrome de Dios es bastante prevalente en la población. Podría representar casi hasta 1 de cada 2.000 embarazos. Fijaros que es mucho más frecuente que incluso la fibrosis quística, las trisomías 13 y 18, frágil X, la dirección 1p36, la atrofia muscular espinal. Fijaros la importancia que tiene 22q. Por eso, a nivel internacional, cada vez se le está abriendo más hueco y se le está dando más importancia. Y así hemos de trasladárselo a la mujer embarazada para que sepa que no lo descarte y lo considere su embarazo. Dos conceptos que quiero diferenciar es económico y básico. A veces los igualamos, ¿no? Económico pues que cuesta poco o que exige poco gasto y con básico pues que es excesivamente sencillo o falto de complicación. Bueno, podemos decir que como es básico pues tiene que ser económico. Yo querría aquí destacar algo. Y además, por básico, podemos darle otro valor, que es lo más importante. Lo básico, lo importante es esto. Fijaros el énfasis de cómo podemos usar básico referente a económico. Pues bien, con el TPNI estaríamos viendo lo económico. Con el TPNI Plus estamos viendo lo que antes era nuestro básico, lo que es fundamental, lo mínimo necesario, lo más importante, lo que consideramos que es básicamente importante, ¿de acuerdo? Este matiz es importante a la hora de por qué alguna paciente, no, yo con el económico ya tengo suficiente. Bueno, pero estás dejando la oportunidad de perder cosas que sí que serían básicas para tenerlas y no descartarlas y no quedarse corto. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver qué nos dicen las guías. Las guías internacionales ya empiezan a decir, primero, el TPNI lo tiene que hacer toda la mujer embarazada, no solamente las de alto riesgo. Cualquier mujer embarazada tiene que optar y saber que existe y puede hacerlo, ¿de acuerdo? Para valorar su riesgo. Sabemos que el estudio del ADN fetal es la técnica más sensible que hay para detectar las aneuploidías del 21, del 18 y del 13. Por lo tanto, se tiene que ofrecer a todas las mujeres y sabiendo que es la mejor técnica de screening para el 21, el 18 y el 13.
Después destacar, en esta misma publicación, ellos dicen que una de las ventajas que tienen los test TPNI basados en SNP es que pueden detectar la triploidía y los gemelos, cosa que los otros test no lo hacen. Por lo tanto, incluso ya las guías internacionales dan la importancia y una diferencia importante del TPNI basado en SNP, el test de panorama, al ver triploidías y gemelos, que es el único capaz de detectar, además, en el gemelo evanescente, en los brazos gemelares, la cigosidad y la fracción fetal de cada gemelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice la COG. ¿Qué nos dice la American College Medical? Pues nos dice que, igual que nos decían antes, se ha de recomendar a todas las mujeres embarazadas, principalmente para el 21, 18 y 13, y esto es una fuerte recomendación. Hay alta certeza, evidencia de que esta prueba, el TPNI, para todas las mujeres es idónea, sobre todo para el 21, el 18 y el 13. Además, que también ya es recomendable para los embarazos gemelares. A los embarazos gemelares también se les puede ofrecer valorar los cromosomas 21, 18 y 13. Y también dicen que hemos de considerar ya las alteraciones de los cromosomas sexuales como síndrome de Turner y las alteraciones en el número de copias de los cromosomas sexuales. En esta misma publicación dicen que tenemos que empezar a considerar la delección 22q. Hay recomendación condicional. Todavía hay pocos estudios, si quieren ser prudentes, pero el estudio más potente, más prevalente, es el que ha hecho Natera con su test de panorama y su estudio SMART, es el que da la importancia y la relevancia que tiene de incorporar ya 22q también como una recomendación. Pero, ¿qué nos dicen referente a las CNVs? Esas variaciones en el número de copias, salvo para 22q, del resto de CNVs, que son cambios pequeños de menos de 7 millones de pares de bases, no hay recomendaciones. Todavía hay falta de evidencia, no hay suficiente valor clínico detrás para recomendarlo. Y tampoco lo hay para las alteraciones en las trisomías raras, trisomías autosómicas de otros cromosomas que no son ni el 21, ni el 18, ni el 13. Estas alteraciones de otras trisomías raras, tampoco. Una trisomía del cromosoma 7 va a acabar en aborto, va a ser un mosaicismo confinado a placenta. No tiene una importancia ni una relevancia clínica. De momento, todavía no lo incluyen las guías. ¿Qué nos dicen también la International Society of Prenatal Diagnostics? Pues también refuerzan el mensaje de que el test prenatal no invasivo es la prueba más precisa, sobre todo para las trisomías 21, 13 y 18, que también es válida y precisa para las alteraciones de los cromosomas sexuales. Ojo, no para las trisomías autosómicas raras, ni tampoco para las CNVs. Todavía no hay suficientes datos de rendimiento y de utilidad. También indican que es muy importante siempre hacer una ecografía. La ecografía no puede suprimirse. Es importante para decir las semanas de gestación, si hay embarazo múltiple y confirmar la viabilidad del bebé. ¿De acuerdo? La ecografía siempre. El triple screening, algunos centros lo valoran, lo hacen, sí, no, se pueden repensar, pero la ecografía siempre. Y luego, si se observan anomalías ecográficas en el bebé o pliegues nucales tan altos como 3,5, en estos casos hay que ir a una técnica diagnóstica. No podemos aventurarnos porque muchas veces en estas situaciones que hay anomalías ecográficas hay otro problema cromosómico que no es ni 21, ni 13, ni 18. Por lo tanto, hay que estar seguros y tener la tranquilidad de una técnica de diagnóstico a partir de una prueba invasiva y una RAI que nos dará, sí, certeza de qué está ocurriendo en ese bebé. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resumiendo, las ventajas del análisis de SNP, importante, pocos falsos positivos. Lo que genera el falso positivo en los test de ADN fetal son los gemelos evanescentes, el no ser preciso en el sexo fetal o aportación de material extra por la madre que nos puede hacer pensar que el bebé tiene un problema y no es así. Y luego lo más peligroso, los falsos negativos, tener pocos falsos negativos es bueno y los motivos de falsos negativos son
fracciones fetales bajas, hay poco material del bebé y puede que se esté informando de la madre y no del bebé. La triploidía puede ser un motivo de falso negativo, o bien las molas hidatiformes. Son situaciones que otros tests pueden darlo por normal y verdaderamente haber un problema y no detectarse. ¿De acuerdo? Pues como os decía, Natera es una de las compañías que para el sexo fetal es muy precisa, lo identifica mejor que la ecografía y pueden haber discrepancias a la hora de identificar y que haya discordancias entre lo que decimos genéticamente y lo que se observan los genitales que se pueden observar por ecografía. Tener cuidado con estas situaciones que pueden dar problemas. Y luego, muy importante, es la fracción fetal. La fracción fetal siempre es importante. Saber que realmente estás mirando el ADN del bebé, el ADN que procede de la placenta, es muy importante para tener un resultado robusto y preciso. ¿Y en qué se basa la fracción fetal? Todas las guías internacionales dicen que es esencial, que tenemos que tenerlo en cuenta, que condiciona el resultado y que podía dar un falso resultado. Por lo tanto, la fracción fetal, ¿cómo se puede calcular? La manera de calcular la fracción fetal es, bien, mirando la presencia de un cromosoma Y. Si hay un cromosoma Y, tiene que ser del bebé forzosamente. Por el análisis de metilación, la metilación también nos permite diferenciar, calcular la fracción fetal, la longitud del fragmento o por el análisis de SNP. Todos estos métodos son casi métodos de estimación del riesgo. El que es más preciso es el método de SNPs, que realmente nos permite determinar la concentración y la precisión del material genético del bebé, la fracción fetal. Pues bien, ya para terminar, 4 pinceladas de cosas que hacen que el test prenatal de Natera, test Panorama, sea un buen test y podemos defender en el mercado. Primero, por el método de análisis, es el único que utiliza el análisis de SNP, de los polimorfismos, y eso ya es una ventaja. Otros métodos usan el contaje. Los métodos de contaje no diferencian el ADN materno del ADN fetoplacentario, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de análisis ya tenemos una diferencia. A nivel de microdeleciones, cuando hablamos de las microdeleciones tenemos que tener en cuenta que son alteraciones cromosómicas de novo, no van a volver a repetirse. Sabemos que son más frecuentes que el frágil X, que la fibrosis quística, que no están asociadas a la edad materna. Entonces son situaciones que tenemos que considerar que en mujeres jóvenes podrían ser una de las personas que más puedan ocurrir al azar por primera vez en ellas. Fracción fetal, importante. Siempre hay que medirla y que haya suficiente cantidad y tener la seguridad de que de esa manera evitan los falsos negativos. Saber que bajas fracciones fetales son motivos de resultados incorrectos. Natera tiene la política de que si la fracción fetal es baja y no cumple unos mínimos controles de calidad, repetimos. Preferimos repetir a arriesgarnos a dar un error. Como os decía, Panorama siempre incorpora y reporta la fracción fetal en sus informes y el punto de corte es el 2,8. Nunca daremos resultados por debajo de 2,8. ¿Qué más podemos decir? A nivel poblacional, sabemos que los test prenatales son técnicas de screening, no son técnicas de diagnóstico. Están validados también ya en población general. Antes, al principio, muchos test están validados solo en población de riesgo. Ahora es para toda la población, se han validado. Se consideran apropiados como la primera técnica de screening para detectar riesgo de 21, 13 y 18. Tienen mayor sensibilidad que el triple screening y los resultados positivos siempre requerirán confirmarlos con técnica invasiva, técnica diagnóstica como amniocentesis o biopsia corial. Los resultados clínicos obtenidos siempre tienen que validar en población tanto, se ha visto que los resultados que se han validado tanto en población de alto riesgo como en la población general, que el test de Panorama tiene una gran precisión para el sexo fetal y que el test de Panorama también puede informar si hay un mosaico en la madre o si hay un resultado atípico. Un resultado atípico es la distribución de los cromosomas sexuales que van a afectar al bebé o la aportación de ese cromosoma extra materno. ¿De acuerdo? Una gran importancia que tiene el test de Panorama en los embarazos gemelares es que todos los embarazos gemelares siempre tienen un mayor riesgo de complicaciones.
Por lo tanto, poder saber si es monocigoto, que son los que mayor riesgo tienen, es importante. Natera, el test de panorama, nos permite saber si el embarazo va a ser monocigoto y ayudar y hacer un mejor seguimiento sabiendo que realmente ese embarazo es monocigoto. No siempre con las ecografías se consigue saber. Hay muchos embarazos que aun presentando dos placentas pueden ser monocigotos. El saberlo genéticamente refuerza mejor ese seguimiento y pone en menos riesgo esas mujeres. Por lo tanto, la corionicidad o saber esa cigosidad nos ayuda bastante y Panorama es el único que lo puede hacer. ¿De acuerdo? Muchas veces nos preguntan, ¿y cómo nos podemos defender frente a los métodos de contagio? Pues bueno, esta es una pequeña tabla que hemos recogido lo que es el análisis de SNP que aporta y los métodos de contagio. Pues bien, a nivel de tecnología podemos diferenciar el ADN materno del ADN feto-placentario, ¿de acuerdo? Esto es una gran importante. Los demás simplemente comparan cromosomas de interés, pero los métodos de contagio no diferencian ADN materno de ADN fetal. Lo ven todo y simplemente es por comparativa, ven que no hay mayor cantidad de la esperada, pero no saben de dónde procede esa mayor cantidad de material genético. Por secuenciación podemos tener también que usamos un método dirigido, secuenciación dirigida a análisis de SNP. Nosotros es cierto, es todo el genoma, pero gastan mucha energía para conseguir ver todos los cromosomas y con menor resolución. ¿De acuerdo? Que ¿para qué realmente es tan útil saber que hay 3 copias de un cromosoma 3, por ejemplo? Están perdiendo profundidad de lectura en tener información de esos otros cromosomas. Nosotros dirigimos todo el potencial a lo que es importante y por eso nuestra mayor robustez a la hora de identificar las alteraciones. Fracción fetal, sabemos que es el gold estándar y lo estamos midiendo con los SNPs, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da robustez frente a la aproximación o a un algoritmo informático que es el que usan los métodos de contagio. Fracción fetal baja, sabemos que, bueno, en nuestro caso lo tenemos muy bien controlado y esto pues nos permite tener bastante robustez y sensibilidad, ¿de acuerdo? En otras compañías, como no precisan tanto y depende de cada laboratorio, pues puede ser un factor de riesgo, puede ser una menor sensibilidad porque no están midiendo bien esa fracción fetal que dicen. 13, 18, 21 y sexo fetal, sí, lo hacemos todas las compañías. Síndrome de Turner, pues tenemos una alta precisión para detectarlo, ¿de acuerdo? Nosotros lo comunicamos si es alto riesgo o bajo riesgo. Otras compañías, los métodos de contagio, solamente lo informan si es de alto riesgo. Nosotros si decimos que no lo tienen, decimos no lo tiene. No tenemos que decir que solamente informamos los de alto riesgo. Las triploidías somos los únicos que sí que la informamos, los otros no. Vemos las microlecciones tan pequeñas como en 22q, que es de 3 millones de pares de bases. Otras compañías ven a partir de 7 millones. 7 millones es un tamaño grande y muchas de las microlecciones son menores a los 7 millones de pares de bases. 22q somos quien mejores la ven. Ellos, como están mirando por encima de 7 millones, no llegan a verla. Y validaciones, publicaciones, tenemos muchas. No hay tantas, ¿no? En los métodos de contagio y las que hay son de la casa matriz, de Illumina o bien en China, pero no tenemos laboratorios nacionales, no tienen ninguna publicación de cuáles son sus resultados a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel de embarazo gemelar, ¿qué tenemos que destacar? Cigosidad, no lo hacen los métodos de contagio. Sexo fetal de cada bebé, tampoco lo hacen, solamente hablan de la presencia del cromosoma Y. Las aneuploidías sexuales, sí, si son embarazos no cigotos. Y 22q, sí, podemos informar si son gemelos monocigotos, ¿de acuerdo? Un dilema importante que os habéis encontrado y que cada vez está más presente es que nos preguntan sobre el hecho de poder ver los 24 cromosomas. A nivel comercial es una política importante, pero sabemos que a nivel técnico, el día a día, pues tampoco está llegando a ser tan útil y el riesgo de amniocentesis innecesarias ha aumentado considerablemente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos dicen, es que otras compañías, las de método de contagio, detectan aneuploidías raras, trisomías en otros cromosomas. Pues bien, tener en cuenta que las sociedades científicas no respaldan el estudio de los 24 cromosomas, que todas estas trisomías raras suelen ir acompañadas de
o abortos o ser confinadas a placenta. No hay una estadística, no hay suficientes casos y se presentan muy poco, ¿de acuerdo? Y estas son las características que podemos decir de que no está siendo a día de hoy todavía tan útil el poder hacer un test ampliado para mirar estos cromosomas que no son tan frecuentes y nos generan más dificultad de qué hacer si los vemos, de hacer amniocentesis innecesaria, ¿de acuerdo? Entre ellas dicen que las trisomías 16 y 22 son las más frecuentes y las más importantes, pero estas trisomías suelen ser gestaciones que no son viables. Y cuando lo son, pueden ir acompañadas de mosaico en el mosaicismo fetal o mosaicismo confinado a placenta. Siempre nos quedará la duda de si ese bebé en qué situación se encuentra. Y por último, no hay recomendaciones todavía por la baja tasa de detección y una alta tasa de falsos positivos. Cuando decimos vamos a ver más microlecciones y más enfermedades, puede parecer muy interesante, muy útil, pero no hay todavía estudios y validaciones suficientemente en población como para que nos den tranquilidad y seguridad de que lo que se esté detectando realmente esté o lo que dicen que no están detectando realmente no esté. Es un poco todavía muy prematuro para decir cuán fiables son, aunque siempre nos podemos apoyar. Es que son técnicas de screening, ¿no? Es probable que algunos se escapen. Luego, detectar y comentar que siempre hablan de que ven a partir de 7 millones de pares de bases. ¿Por qué dicen que ven el 22Q, que es más pequeño que 22? Pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Tener también en mente que más del 30% de las microdelecciones son más pequeñas que estas CNVs de 7 millones. Por lo tanto, ver microdelecciones no les resulta fácil. Y luego 22Q es importante, es como decimos, de 3 millones, como la pueden ver, si ven cosas a partir de 7 millones, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las características que utilizamos para defendernos frente a los métodos de expandidos. Y por último, resumen de todo lo que hemos dicho. De panorama, a partir de la semana 9, diferenciamos ADN materno de feto placentario, es análisis de SNP, medimos fracción fetal, tenemos un estudio SMART, que es el único prospectivo y reciente, gran detección de 22Q, triploidías, importante, sexo fetal, precisión, gemelo adolescente, podemos verlo, diferenciar mosaicismo en la madre. ¿Qué hemos conseguido ahora? Reducir los no-call, reducir también la tasa de error, gran precisión y sensibilidad con grandes valores predictivos positivos, y esto refuerza nuestra baja tasa de falsos negativos, baja tasa de falsos positivos, reduce el número de amniocentesis necesarias y destacar en embarazo gemelar, que informamos del sexo de cada bebé, fracción fetal, cigosidad y en los casos de gemelos monocigotos, 22Q y síndrome de Turner. ¿De acuerdo? Pues bien, esto era una de las cosas que os quería compartir y que ese era el motivo de presentar y compartir con todos vosotros. Obrigada, Dr. David, por esta apresentação muito útil e muito completa. Penso que vem ao encontro daquilo que são as necessidades dos laboratórios cada vez que uma utente faz este tipo de perguntas. Eu queria aproveitar para falar aqui com os presentes relativamente há aqui uma pequena dissonância nos nomes que são entendíveis e relativamente aos preços é a mesma apresentação que já tinha enviado para os laboratórios anteriormente. Vou só então aqui mostrar-vos então esta apresentação em português. Em termos de toda esta apresentação que eu vos mandei é muito similar, vou aqui passar rapidamente para os nomes. Portanto, aquilo que será só o TPNI é o que nós chamamos também TPNI Panorama. À frente o IA apenas significa que é com inteligência artificial, é este novo passo que temos agora. O Plus é o TPI Panorama IA Plus ou mais o 22Q, portanto o DIJOS, portanto também idêntico. E o TPNI Panorama IA ampliado, que é, portanto, o mesmo nome até que o Esvar nos falou agora, o Dr. David.
lembrar que todos estes documentos que precisam de acompanhar o teste de panorama estão portanto, na Drive, no acesso reservado, as instruções, a requisição, a prescrição e também o consentimento informado, está bem? Com todas as versões mais atualizadas que já contemplam estas alterações de nome, pronto, relativamente então a todas estas novidades que foram agora dadas e toda esta que o teste de panorama é bastante robusto, não é? Portanto, todas estas novidades que o Dr. David nos trouxe, conseguimos ter aqui um preço muitíssimo competitivo relativamente aos outros testes pré-natais que estão no mercado atualmente. Sim. Dr. David, então, da nossa parte, da parte da RedLab, gostaria de agradecer a sua presença e mais esta aula que nos deu tão completa e agradecer e temos a certeza que nos veremos mais vezes numa próxima palestra. De acuerdo. Pues contad con nuestra colaboración en todo lo que necesitáis y cualquier duda que surja o que necesitéis de nuestro apoyo, nos llamamos, nos escribimos correo electrónico y todo lo que podamos hacer, contad con nuestra colaboración. Muito obrigada. Obrigado, Dr. David. Un saludo, Obrigado. muchas gracias Obrigada a a todos vosotros. os presentes. Depois enviaremos Obrigado. esta informação. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, buena tarde. Deus, Dr. David, obrigadíssima.